Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad decidí hacer este tutorial para explicarles los números enteros, que es el próximo trabajo que ustedes van a realizar, el trabajo número 3. Eh, en esta oportunidad vamos a ver lo básico de números enteros, vamos a ver qué son, para qué sirven, cómo se representan en la recta numérica. Y después ustedes en los años siguientes van a trabajar más con otras propiedades y otros contenidos de los números enteros. Lo importante es que ustedes ahora sepan qué son, para qué sirven y cómo se representan y demás. Yo ahora les voy a compartir un Word, que después también se los voy a enviar para que lo tengan, donde va a estar toda la explicación de lo que vamos a hacer ahora. Nosotros hasta el momento estábamos trabajando con números naturales, ¿sí? Tanto el primer trabajo como el segundo, todos los ejercicios que ustedes que hicieron siempre dieron números naturales, o sea, números positivos, ¿sí? ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son aquellos que nosotros usamos naturalmente. Por ejemplo, si yo juego a la escondida, naturalmente como cuento 0, 1, 2, 3, bueno, hasta el número que pongamos como límite para después empezar a jugar. Si yo quiero saber la cantidad de útiles que tengo en mi cartuchera, lo mismo, los cuento y me va a dar un número natural. Lo mismo si quiero saber la cantidad de libros que tengo en mi casa, puedo hacer una operación previa, pero o sea, el resultado siempre va a ser un número natural. Bueno, a este conjunto de números naturales ahora se agrega los números negativos, ¿sí? Entonces, los números negativos son aquellos que están por debajo del cero. El cero en algunos casos es considerado un número natural y en otros no. ¿Sí? Van a encontrar algunos libros que por ahí dicen que el cero no es un número natural, que no pertenece al conjunto de los números naturales, y otros dicen que sí, que no. Bueno, nosotros lo vamos a considerar como un número natural, porque el cero ocupa un lugar, tiene una posición, y si yo el cero lo quiero utilizar para alguna cuenta, el resultado a veces puede variar, ¿sí? Entonces es importante. Así que el cero pertenece al conjunto de los números naturales, ¿sí? Que los acabamos de nombrar, y se van a agregar ahora, y además, antes de seguir, el cero me sirve como parámetro. ¿Está bien? El cero es el que me va a indicar. Todos los números que están por arriba del cero son números positivos y más grandes que el cero. Todos los que están por atrás del cero son números más chicos. Son los números negativos, ¿sí? Y que tienen un signo menos adelante. Los números naturales no le ponemos signos en el momento, pero tienen un más imaginario, que en esta oportunidad a veces los vamos a necesitar poner para trabajar, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números naturales más el conjunto de los números negativos, ambos forman el conjunto de los números enteros. Ahora yo les voy a compartir una pantalla donde vamos a ir explicando todos los puntos con los que ustedes van a trabajar, ¿sí? Para que lo puedan ver y lo pongan el video las veces que lo necesiten. Igualmente en el trabajo van a tener dos videos más de YouTube, que es de apoyo, que están buenos, para que si quieren y tienen un tiempito, no son muy largos, también los pueden mirar para completar la teoría del trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Como les había dicho, el conjunto de los números naturales o enteros positivos, porque se les pone el más adelante, son infinitos, son los que ustedes estuvieron trabajando hasta el momento. A estos números se les suman ahora los enteros negativos o los números negativos. ¿Ven los que yo les dije antes que se les pone el menos adelante? Todos estos conjuntos de números, estos dos, ¿a quién forman? A los enteros, ¿sí? Eso es importante que ustedes los distingan. Entonces, el conjunto de los números enteros son aquellos que están formados por el conjunto de números naturales o enteros positivos y el conjunto de los números negativos o enteros negativos, ¿sí? Pregunta importante, ¿por qué existen los números enteros o por qué están los números negativos? Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para medir altitudes y profundidades, se considera como cero el nivel del mar. Vieron que yo les dije antes que el cero es el parámetro que nos ayuda a distinguir. Entonces los niveles que están por encima van a ser positivos y los que están por debajo del nivel del mar van a ser negativos. Si nosotros vemos esta figura, ¿sí? Acá indica que el nivel del mar es este. Entonces todo lo que está acá abajo va a ser negativo y todo lo que está por encima de él va a ser positivo, dependiendo de lo que yo quiera medir o considerar. Esta es una figura más que nada ilustrativa para que ustedes vean lo que acabamos de decir.
Los números negativos no solo se utilizan a nivel geográfico, sino también a veces cuando ustedes tengan que hacer una línea de tiempo, por ejemplo, por ahí en ciencias sociales, los años que indican antes de Cristo se escriben como números negativos, y los que están después de Cristo como números positivos. Entonces, si yo quiero indicar, por ejemplo, el 150 antes de Cristo, puedo indicarlo así o puedo indicarlo a través del número entero negativo. Y acá, el 380 después de Cristo es positivo, entonces directamente escribo el 380. Otro lugar, o en otro ámbito también, donde se utilizan los números enteros negativos, es en las temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros diariamente escuchamos las temperaturas 10 grados, 15 grados, son números naturales, enteros naturales. Pero hay ciudades, o acá cuando el invierno es muy frío, hemos escuchado que la temperatura es de grado bajo cero. Entonces, por ejemplo, cuando a veces escuchamos que la sensación térmica o que en un país la temperatura es de 2 grados bajo cero, estamos hablando también de un número negativo, ¿sí? Bueno, avancemos. Otra cosa importante que tienen que saber, que cada número tiene su opuesto, ¿sí? Entonces, si yo tengo el más 9, su opuesto va a ser el menos 9. ¿Y qué pasa si es al revés? Si yo tengo el 15, también su opuesto es menos 15. Si yo lo quiero decir al revés, es exactamente lo mismo. ¿Quién es el opuesto de menos 15? El 15. El opuesto siempre va a ser el del signo contrario. Si es positivo va a ser negativo y si es negativo va a ser positivo. Como les dije anteriormente, el 0 es un número entero, pero no es ni positivo ni negativo, ni tampoco es impar, ni tampoco es par. Pero al ser un número entero lo podemos considerar también un número natural, ¿sí? Bien, otro punto que ustedes van a tener que trabajar es la ubicación en la recta numérica. Por ahí más o menos en primaria han trabajado con recta numérica y por ahí han ubicado los números decimales o los números naturales. Bueno, acá tenemos una recta. Tenemos al 0. El 0 siempre tiene que estar en la recta, ¿sí? ¿Es necesario que esté en la mitad como por ahí yo lo puse acá? No, yo ahora se los puse a modo de ejemplo. El 0 yo lo voy a ubicar siempre dependiendo de los números que tengan que ubicar en la recta. ¿Qué pasa si el 0 en vez de estar acá lo pongo en el lugar del 2? No va a pasar nada, porque lo moví nada más. Y en vez de empezar con el 0 acá, ¿dónde empiezo acá? Entonces va a ser 0, 1, 2 y lo mismo para el otro lado. Si el 0 lo ubico acá, va a ser menos 1, menos 2. No importa, a mí lo que me importa es que el 0 esté ubicado y que la distancia que tenga del 0 a la primera unidad, que en este caso es el 1, tenga la misma cantidad de cuadraditos del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y lo mismo para el otro lado, del 0 al menos 1 tengo que tener la misma cantidad, o sea que la distancia entre cada número siempre tiene que ser la misma, la tienen que respetar. Puedo tomar, bueno, en este caso yo lo hice en un pizarrón y no tenía hoja cuadriculada, pero ustedes que van a trabajar con hoja cuadriculada, puedo tomar del 0 al 1 un cuadradito, o en este caso yo se los puse como si tomara 2 cuadraditos. Eso va a depender siempre y cuando de la cantidad de números que yo tenga que ubicar. Si son muchos números, por ahí me va a convenir tomar de a un cuadradito, ¿sí? Ahora, si son poquitos números, para que la recta me quede mejor y sea visible, puedo tomar de 2 cuadraditos, hasta puedo tomar de 3 cuadraditos. Lo importante es siempre que en todas las unidades siempre tome la misma cantidad de cuadraditos, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, yo quiero representar estos números, 2, menos 4, 0, menos 6 y 3. ¿Qué me conviene hacer? Un consejo es ordenarlos de mayor a menor, ¿sí? Recuerden que el 0 es el parámetro, entonces todos los números que están por arriba del 0 para la derecha van a ser positivos y mayores a él. O sea que a medida que me aleje del 0, los números van a ser cada vez más grandes, por ende van a ser más grandes que el 0. Para el lado de los negativos pasa lo mismo, a medida que yo vaya aumentando, ¿sí?, los números negativos, me voy alejando del 0. Entonces los números van a ser cada vez más grandes para la izquierda. Entonces, de estos, si yo los quiero ordenar de mayor a menor, ¿quién va a ser el más grande? El menos 6. Después sigue el próximo negativo, que es menos 4. El próximo que sigue, que se acerca a 0, y justamente a quién tengo, al 0. Bien, después del 0, ¿a quién tengo? ¿Voy a poner al 3? No, porque antes, ¿a quién tengo? Al 2. El 2 es más chico que 3, ¿sí? Entonces lo ubico, 0, 2 y 3.
Bien, estos son los números que yo tengo que ubicar en esta recta. Si ustedes miran la recta, el 0 no está casi en la mitad, ¿sí? Porque yo para acá, para la derecha, vamos a ver cuántos tomé. 1, 2, 3, 4, acá lo pueden ver. Y para la izquierda, ¿cuántos tomé? 7 números, o sea que tomé más para el lado izquierdo porque lo que tengo que marcar a quién es, al 6, menos 6. Entonces, ¿ven lo que yo les digo? Esto es importante y necesito que lo sepan y lo distingan. Que el 0 no siempre tiene que estar en la mitad de la recta. Lo voy a ubicar dependiendo de los números que tenga que ubicar. En este caso, si bien nada más son 2 números negativos los que tengo que ubicar, pero el más grande es menos 6, entonces me va a ocupar más lugar. Y la recta siempre se hace en forma horizontal, ¿sí? No hace falta que den vuelta la hoja y que quede a lo largo. No, siempre lo vamos a hacer de forma horizontal. Tiene que ocupar ese largo. No vamos a hacer tampoco números muy grandes. Y si les llega a tocar números muy grandes, tienen que aprender a usar la escala correcta. Yo acá les puse de 1 en 1. Pero 2 cosas que tienen que tener en cuenta y que son importantes. Primero, la distancia, del 0 al 1. ¿Sí? Supongamos que acá tomé un cuadradito, acá tengo que tener un cuadradito, y lo mismo para el otro lado, un cuadradito y un cuadradito. Si del 0 para el lado de los positivos tomo otra escala, por ejemplo, quiero ir de 5 en 5, lo puedo hacer, pero siempre tengo que respetar para ambos lados la misma cantidad de cuadraditos. Yo puedo decir 0, 5, 10, 15, y lo mismo para el otro lado, menos 5, menos 10, menos 15. O sea que la escala tiene que ser a lo largo para todos por igual. No puedo hacer del 0 al 4 y de acá del 0 para el lado izquierdo decir menos 5, menos 10, cambiar la escala. No, la escala siempre se tiene que mantener tanto en los números positivos como en los negativos. Entonces, cuando ustedes tengan que representar en la recta numérica, fíjense en los números que tienen, traten de ordenarlos de mayor a menor para ver cómo van a ser la recta numérica. Una vez que hacen esto, en el próximo paso, ¿qué hacen? Marcan con un circulito y un color los números que me está pidiendo el ejercicio que marque. Listo. Y ahí terminó la representación en la recta numérica de los números enteros. ¿Bien? Otro ejercicio que ustedes van a trabajar es el módulo o valor absoluto de un número. ¿Qué significa esto? Bueno, acá lo vemos, es algo sencillito por ahora. En otros años lo van a trabajar de otra manera. El módulo o el valor absoluto habla de la distancia. ¿De qué distancia? Siempre del 0. Entonces, yo acá puse el módulo de menos 2 y acá puse el módulo de 2. ¿Cómo se escribe el módulo? Siempre entre 2 líneas verticales. Y adentro pongo el número que quiero encontrar su valor absoluto o módulo. Como hablamos de distancia, la distancia siempre tiene que ser positiva. Yo alguna vez puedo decir, no, para ir a San Clemente tengo menos 200 kilómetros, por ejemplo. No, no puedo hablar de distancias negativas. Las distancias siempre son positivas. Entonces, como hablamos de distancia, miren acá, si yo me paro en el 0, ¿cuál es el número que tengo adentro de este módulo? O valor absoluto, es el menos 2. Bueno, del 0 al menos 2, ¿cuántas unidades tengo? 2 unidades. Ahora agarro al 2. Del 0 al 2, ¿cuántas unidades tengo también? 2. Entonces ven que las unidades me habla de las distancias que hay. Del 0 al menos 2, ¿cuántas unidades o distancia tengo? 2. Lo mismo para el otro lado. Entonces, el módulo o valor absoluto de un número es la distancia del 0 a ese número. Y siempre tiene que ser positiva. Solamente por ahora lo único que tienen que saber es esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo podemos expresar a un número entero. Esto que está escrito acá se llama lenguaje coloquial. Más adelante seguramente empecemos a trabajar con esto de los lenguajes. ¿Qué es el lenguaje coloquial? El lenguaje coloquial es el lenguaje de las palabras. O sea que yo lo puedo transformar en una oración. ¿Cuáles son las 3 oraciones que tengo acá? La temperatura es de 3 grados bajo cero. Hay un arrecife de coral a 18 metros bajo el nivel del mar y se fundó en el año 253 a.C. ¿Qué me está pidiendo en este ejemplo? Que lo exprese como un número entero. Recuerden que los números enteros, ¿quiénes son? Pausa para que ustedes lo repitan conmigo. Los números enteros son aquellos que están conformados por los números naturales y por los números negativos. ¿Sí? ¿Cómo puedo llamar a los naturales? Entero positivos.
¿cómo puedo llamar a los números negativos? Enteros negativos. Eso lo tienen que tener también bien clara la definición. Entonces, en el paso siguiente, quiero transformar este lenguaje coloquial, ¿sí?, al lenguaje simbólico. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? El de los símbolos. ¿Quién es el lenguaje de los símbolos? Los números, las letras, los signos, las desigualdades, todo eso representa el lenguaje simbólico. Por ahora nada más vamos a transformarlo en un lenguaje simbólico de números, ¿sí? Entonces veamos. La temperatura es de 3 grados bajo cero. ¿Cómo se va a escribir? Si es de 3 grados bajo cero, está debajo del cero. Entonces es menos 3 grados. Tenemos que indicar el grado y ponemos la C de centígrados, que es el grado que usamos acá en Buenos Aires, ¿sí? Hay un arrecife de coral a 18 metros bajo el nivel del mar. Está por abajo de cero, entonces va a ser menos 18. Y el último me dice que se fundó en el año 253 antes de Cristo. Habíamos visto al principio que era todo lo que era antes de Cristo siempre iba a ir con un número negativo. ¿Bien? Bien. Solamente eso es lo que vamos a trabajar ahora de números enteros. Si te quedó alguna duda, te invito y te pido que te sumas al Classroom, que te sumes, ¿sí?, al Classroom, o que me envíes un mail. Cualquiera de los dos medios es válido para que nosotros nos podamos comunicar. Pero te repito que el Classroom está bueno porque vos me podés mandar una foto de tu ejercicio, si no te salió, indicarme qué punto no entendiste, y te puedo hacer una devolución por ahí, ¿sí? Mandar algún ejercicio ejemplo, como para que te puedas ayudar, guiar, y también te invito a que veas los otros dos videos que están en el trabajo para completar este, ¿sí? Por ahora vamos a trabajar con esto solo, tienen bastantes actividades para hacer, tienen detallado de cada uno, y después hay como un cierre de actividad que está todo mezcladito para que ustedes puedan reconocer qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que aplicar y cómo lo van a aplicar, ¿sí? Hay también unos problemitas, dos problemitas nada más sencillitos, a ver cómo los trabajan y cómo se animan a contestarlo. Así que por ahora es esto, seguramente en los próximos temas vamos a estar también enviando un video de esta manera para que, bueno, me vean a mí, tengan mi explicación y usen este video la cantidad de veces que lo necesiten para hacer las actividades. Bueno, los espero en Classroom, hagan las actividades, cualquier consulta me escriben, no hay ningún problema, les mando un abrazo virtual, cuídense mucho y ojalá que pronto podamos volver al aula. Un abrazo grande.